Entonces tenemos que la acción, que la interfaz que nosotros tenemos para obtener leche de un animal, obviamente femenino, es jalar las ubres para que salga la leche. Esa es la interfaz. Entonces nosotros podemos tener aquí, podemos tener por aquí una serie de métodos en donde vamos a hablar aparato digestivo, donde vamos a hablar de, no sé, para los anticuerpos, sistema linfático, etcétera, 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 y al final todos los elementos se le agregan a la leche y tú vas a tener una interfaz que es obtener leche. Entonces cuando tú llamas al método obtener leche, se va a activar todos estos métodos internos y tú vas a obtener la leche con ciertas características. No te interesa más que obtener la leche de una vaca. Cuando nosotros hacemos la abstracción, vamos a identificar estos métodos privados que no le interesan al usuario utilizar. En el caso de Python, no existen propiamente los atributos privados. Se puede ofuscar su acceso, pero de todas formas, si estás hablando de un lenguaje de scripting, pues lo único que tienes que hacer es abrir el archivo y darte cuenta de cómo está el código. Tú no tienes bytecodes. Entonces, sabes perfectamente, tan solo con descargar el archivo y ejecutar, ya tienes el código. ¿Qué caso tiene tener un método privado, un atributo privado, cuando tienes acceso al código? Entonces, en Python, simple y sencillamente, no existe ese concepto, pero existe otro concepto de ofuscación de los atributos. Muchos dicen que el encapsulamiento es la base de la programación orientada a objetos. Los objetos son entidades autocontenidas que pueden conectarse y comunicarse con otras entidades y que a través de una interfaz única pueden generar la información y pueden interactuar con otros objetos. Ese es el encapsulamiento. El encapsulamiento es que independientemente del conector que tú tengas, independientemente de lo que hagas, tu conector, tu interfaz es la misma. El encapsulamiento es garantizar esto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre coupling? Normalmente el término de coupling se aplica cuando ustedes tienen un programa que depende mucho de cómo de cómo funciona el código. Cuando hay un coupling alto, significa que cualquier cambio dentro del código que ustedes tengan, que están llamando, puede afectar al programa que ustedes tienen aquí. Mientras mayor coupling tengan, más difícil va a ser hacer independiente este código de este. Cuando ustedes tienen un coupling bajo, entonces pueden cambiar las interfaces sin que se afecte este código. Esto sucede mucho con las bases de datos, y era lo que veíamos también. Cuando nosotros tenemos distintas bases de datos, vamos a presentarle una interfaz única a un programa que dice, llama a la base de datos. Llama a la base de datos y dame las tablas. A este programa de aquí no le interesa si es Postgres, o si es MySQL, o si es Oracle. Lo que quiere es sacar información de la base de datos. ¿Cómo le hacen acá para abrir la base de datos, crear las tablas, acceder, etcétera, etcétera? No le importa a la persona de aquí. Esto significa que hay un bajo coupling entre este y este de aquí. Sin embargo, si ustedes van a utilizar funciones muy específicas, en donde si hay un cambio aquí, los resultados van a afectar al programa de acá, entonces tienen un coupling alto. Dependiendo de lo que ustedes quieran y de la modularidad de su código y del programa que ustedes quieren hacer de la aplicación, van a decidir qué tan alto o tan bajo sea el coupling entre un elemento y otro. ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien, vamos a ver otro concepto que también está muy ligado. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es que dependiendo del objeto que tú tengas, el otro objeto se va a comportar de manera distinta. Python es un lenguaje altamente polimórfico. ¿A qué me estoy refiriendo? 2 más 2 es 22.
y 2 más 2 es 4. Este es el polimorfismo, que nosotros tenemos un operador de adición, pero dependiendo de los tipos que está utilizando, se va a comportar de manera distinta. A esto se le llama polimorfismo, que dependiendo de las características del objeto, esta operación se realice correctamente. Entonces tenemos los conceptos principales. Tenemos herencia, que ya lo vimos rápidamente. Tenemos encapsulamiento, que habla precisamente de cómo podemos hacer nosotros cajitas modulares con nuestro código, reutilizables, reciclables, que pueden ser utilizadas en múltiples casos, y polimorfismo, en donde estas cajitas pueden saber qué tipo de dato es el que tienen aquí y actuar en consecuencia. Estos son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Estos son las finalidades básicas de por qué programamos de manera orientada a objetos. Los objetos son entidades, son módulos que nosotros podemos reutilizar. Ahora sí vamos a los apuntes. Nos vamos a ir muy rápido porque ya prácticamente vimos varias cosas de estas. En Python todo es un objeto, incluyendo los tipos de datos, y son instancias de object. Las variables que pertenecen a una clase u objetos se llaman campos, y lo que nosotros conocemos como funciones que pertenecen a una clase son llamadas métodos. Otra vez, no es que sean variables, no es que sean funciones, es que es el símil que tenemos nosotros para poder entender cómo funcionan. Los campos y métodos de una clase u objeto representan sus atributos. Nosotros podemos ver el tema de instanciamiento. Instanciamiento significa si es instancia de otro. Aquí lo que nosotros estamos evaluando es si entero, el tipo entero, la clase entero, es instancia de la superclase de la abstracción máxima que es objeto. La respuesta es que es cierto. ¿Qué significa esto? De que heredó de esta clase sus características. De ser así, es verdadero. Por ejemplo, tupla también hereda de objeto. Pero tupla no es instancia de entero. Significa que aun cuando tienen una clase superior idéntica, esta de aquí no es una clase superior a esta. No heredó absolutamente nada tupla de entero. Tenemos la función dir, que despliega la lista de atributos del objeto, y si no tiene nada, se despliega el ámbito actual. Vamos a hacerlo. Python. No estoy ahí, déjenme salgo. Si yo ejecuto la función dir, me va a decir, ¿se acuerdan de lo que nosotros veíamos sobre el scope la vez pasada? Los nombres que hay. Tenemos built-ins, doc, name y package. Estos son atributos de este entorno, del entorno que tenemos aquí. Si se fijan, cuando hablábamos nosotros de los módulos, yo les decía que cuando name tenía el valor main, se ejecutaba algo. Esto lo tenemos aquí. No todo es no todo se puede desplegar. Pero por ejemplo, tenemos este atributo que se llama doc, este de aquí, en donde se guarda precisamente la documentación que nosotros tenemos con help.
Vamos a hacerlo. Vamos a importar clase print clase.voc. Bueno, no está ahí. No hay mucha documentación de clase. ¿Por qué? Porque no tengo muchos docstrings. Si yo tuviera docstrings, creo que lo tengo en object. Vamos a ver. En objeto, import, objeto. Ahí está. Digo, es muy poquito, pero el docstring que yo tengo en objeto se guarda aquí. Este método lo que hace es buscar todos los docstrings y aquí es en donde los va a guardar. Y en este caso tenemos clase. Si lo vuelvo a hacer, ya no solo tengo clase, sino que tengo objeto porque lo acabo de importar. Si por ejemplo, si se fijan, ya tenemos hola aquí. Esto que yo tengo aquí es el espacio de nombres de este entorno. Entonces, todas las variables, todas las funciones que están definidas aquí, todos los módulos, con dir ustedes los pueden ver. Si yo, por ejemplo, le pido dir clase.forma, me va a dar una lista de los campos y de los métodos de forma, de la clase forma. A lo mejor algunos de ustedes sí los van a reconocer. Tenemos perímetro, tenemos superficie, tenemos doc. Esto, cuando nosotros borramos un atributo, se va a ejecutar este. Hablamos de expresiones regulares. Por ejemplo, getAttribute, en donde nosotros tenemos un listado de atributos. Vamos a ver si tiene algo de información. No, solamente dice que pertenece al objeto. Esto que tenemos aquí son atributos que son nuevamente heredados de la clase objeto. Si nosotros hacemos un dir, por ejemplo, de int, nos vamos a dar cuenta de que los números enteros son objetos que tienen distintos valores. Por ejemplo, tenemos add, tenemos div, tenemos divMod. Aquí nosotros definimos precisamente qué ocurre cuando nos encontramos con el signo de más o el signo de división o con el signo de sustracción. En el caso de Python 3, el método div de los enteros es distinto al método div en la versión de Python 2. ¿Por qué? Porque aquí es una división entera. En el Python 3 div les va a dar un resultado real de punto flotante. Vamos a ver si hay algo con doc. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa cuando lo conviertes a real, a un entero? Entonces, todo esto es la manera en como por defecto va a funcionar un número entero. Si ustedes se acuerdan, las listas tienen otros métodos. Tenemos append, tenemos count, extend, index, insert, pop, remove, reverse y sort. Y tenemos una serie. Por ejemplo, aquí se define el slicing famoso. Aquí vemos lo de los iteradores que les hablaba y de los constructores. ¿Qué sucede cuando tú creas una lista? Todo esto se ejecuta de algún modo. Por ejemplo, aquí tienes add, en donde tienes también la concatenación. Cómo se borra un atributo, todo esto lo tienes aquí guardado. Son objetos que tienen métodos específicos dependiendo de su clase. Todo en Python
es un objeto. Ahí está un objeto de un ejemplo de dir. ¿Qué son los atributos? Si no utilizan guiones, Python lo toma como si fuera un atributo normal. Encerrados entre dobles guiones bajos, son atributos especiales que controlan algunas facetas de los objetos y son propios del tipo de objeto. Con dobles guiones bajos, al principio nada más, son atributos escondidos y estos son definidos por nosotros. Esto es la manera en cómo Python trata de, pues ahora sí que de compensar la falta de atributos privados. No significa que sean privados, sino que se pueden acceder de una manera distinta. ¿Qué es el instanciamiento? Al instanciarse un objeto, este reside en memoria hasta que es destruido. El operador igual no lo crea con el nombre de la variable, sino que crea un objeto y lo liga. Entonces, cuando yo instancio, lo que se hace es, se crea, y este nombre, objeto, es el que se le asigna en la tabla, en el namespace, al objeto que está en esta posición de memoria. Por ejemplo, yo tengo una lista de objetos. Entonces, dame los datos de dónde se encuentra en memoria cada uno de los objetos. Y otra vez, tenemos objeto renombrado que equivale al cuarto de la lista. Y aquí lo tenemos. Este y este son el mismo objeto. Si ustedes dudan sobre si el objeto es el mismo al que están referenciando, lo que tienen que hacer es justamente imprimir y darse cuenta en qué posición de memoria está. Si está en la misma posición de la memoria, están haciendo referencia al mismo objeto. En este caso, solamente al cuarto. ¿Cómo se destruye un objeto? Con del. Otra vez, se destruye el objeto con del si no hay otro objeto referenciándolo. Si hay otro objeto referenciándolo, sigue existiendo el objeto. En el caso de Objective-C, eso es lo que hace ARC. ARC es una nueva manera de manejo de memoria en donde hace más o menos lo que hace Python. Si el objeto ya no es referenciado, lo destruye. Pero si hay todavía referencias durante todo el programa, lo conserva. Una clase se define con la palabra clave class. Class, clave nueva, que es heredera o instancia de objeto, y pass. Si yo hago dir clave nueva, vamos a tener todos los atributos que heredó de object, aun cuando nosotros no dijimos nada más que pass. Todo esto son los atributos que tiene object. Lo único distinto de la definición de una función con respecto a un método es que el primer parámetro del método, por convención, pueden colocar lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea lo mismo en todos lados, es self. Las variables definidas dentro de los métodos no quedan definidas como campos en la clase, a menos de que lleven el prefijo self. ¿Se acuerdan ustedes de los espacios de nombres? Ustedes pueden tener dentro de un método variables internas que solamente viven dentro del método. Si ustedes quieren que estas variables se vuelvan campos de la clase, tiene que decir self. Las clases en Python cuentan con múltiples métodos especiales, los cuales se encuentran entre dobles guiones bajos. Existen dos métodos especiales que ustedes van a utilizar mucho, que se llama init y otro del. A ver, los que vienen del mundo de Java, init y del, ¿a qué se parecería? Constructor y destructor. Exactamente. No funcionan igual, porque cuando ustedes instancian en Java, se ejecuta primero el constructor y después se define el objeto. En el caso de Python, se crea el objeto y luego se ejecuta init. Tiene ciertas diferencias precisamente por el momento en que se ejecutan uno y otro, pero para fines prácticos son prácticamente lo mismo. Vamos a jugar con este
con este código que ya está dentro del código que ustedes tienen ahí en el repositorio. Entonces tenemos una clase que se llama ejemplo, en donde tenemos un campo, en donde tenemos a init y en donde tenemos un pequeño cálculo. ¿Qué es lo que hace? Hace una pequeña multiplicación. Tenemos la clase ejemplo, así es como se deben de escribir, con camel case. Siempre va a ser mayúscula y la siguiente palabra otra vez mayúscula. Va a ser con minúsculas siempre. Es convención, pero es para que ustedes tan solo con ver identifiquen si es una clase o es un método. Siempre va a ser camel case. Si podemos colocar ejemplo curso. Así es como ustedes van a escribir una clase. Así es como le van a dar el nombre de la clase. Pueden darlo como quieran, pero otra vez es una convención. Es estilo al programar. Así, si ustedes encuentran dentro del código algo que está escrito así, entonces se van a dar cuenta de que es una clase. Igual también los objetos se escriben así. Tenemos un campo, tenemos init y tenemos el campo. Si ustedes se fijan, init no pide nada, pero cálculo sí está pidiendo un argumento. Este de aquí. Este argumento va a vivir dentro de este método. Número sí va a vivir aquí, pero una vez que se ejecute el método, va a desaparecer número y lo único que va a quedar va a ser campo, que lo tenemos aquí atrás, aquí arriba, y tampoco vamos a tener operación. Operación también va a desaparecer. A menos de que diga self, no va a permanecer dentro del objeto. Cuando yo instancie esta clase, voy a tener un objeto que va a tener el valor inicial de campo igual a 2 y que va a tener un método llamado cálculo que en un principio va a multiplicar este número por 5 y luego lo va a multiplicar por 2, pero para la siguiente iteración lo va a multiplicar por 3. ¿Ok? Entonces el valor inicial que tenía era 2, luego hizo la multiplicación 2 por 5 y lo multiplicó por 5, estamos 10, pero al final el campo de número lo cambió a 3. Entonces la siguiente vez que yo invoqué este método dentro de objeto, hizo la multiplicación por 3. Aquí está. El valor inicial de campo era 2 y aquí cambió a 3. Cuando yo ejecuté cálculo, entonces campo era 3. Por ejemplo, vamos a buscar múltiplo a ver si existe. No existe. Operación, vamos a poner operación. Tampoco existe. Operación solo existió mientras se estaba ejecutando el método. Y una vez que se terminó el método, desapareció. Aquí está el ejemplo. Aquí lo que hice, por ejemplo, fue cambiar el valor de campo así, tal cual. Yo puedo cambiar el valor del campo. Si yo sé cómo se llama el campo, también lo puedo modificar de esta manera. No necesita haber un método que lo cambie. Si yo ya tengo un valor que está definido, que ya es un atributo del objeto, puedo cambiarlo así, puedo asignarle un valor de esta manera. Ustedes pueden copiar los objetos de dos maneras. Existe un módulo llamado copy, que permite realizar copias de los objetos, ya sea de forma superficial o intensiva. Con copy.copy
ustedes hacen la copia superficial. ¿Qué significa esto? Sí, hacen lo mismo que sucede con el slicing. Únicamente hacen una copia de primer nivel, pero los objetos dentro de los objetos siguen ligados. Con Deep Copy, ustedes ahí sí hacen un clonado completo. Depende del uso que quieran darle, pueden utilizar Copy o Deep Copy. Conforme va aumentando la complejidad de los objetos y sus contenidos, Deep Copy se puede volver muy inestable, porque hay definiciones de objetos dentro de objetos que hacen uso de otros objetos y métodos, etcétera, 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 y Deep Copy puede volverse muy complicado. Se utiliza muy seguido, pero puede ser inestable. Traten de colocar un try antes de Deep Copy. Y obviamente revisen resultados. Esto es lo que teníamos nosotros con respecto al slicing. Ahí está. Importamos copy. Al utilizar copy lista es como si hiciéramos un rebanado. Pero al utilizar deep copy ya hacemos un clonado completo. Aquí, por ejemplo, borramos el segundo elemento, que es 3, 4, pero en lista 1 continúa. En lista 2 aparentemente continúa. Cuando nosotros añadimos al primer elemento el 12, lista cambia, al segundo elemento, lista cambia, lista 1 también cambia, pero lista 2 ya no cambió. Si se fijan, lista 2 es un clon. Lista 1 hizo lo que hacen ustedes cuando rebanan. Simplemente separó el primer nivel, pero los objetos dentro del segundo nivel están ligados. ¿Qué es el encapsulamiento? En Python el encapsulamiento consiste en crear interfaces eficaces antes que en esconder la implementación de los objetos, era lo que yo les decía. No existen atributos privados dentro de Python. En el caso de querer restringir de algún modo el acceso a ciertos atributos, estos se pueden esconder mediante una técnica conocida como name mangling. Los atributos que utilizan esto no pueden ser heredados ni son documentados automáticamente. Entonces, campo restringido, método restringido. Para llamarlo, lo que tengo que hacer es el nombre con la clase y el nombre del campo restringido. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está. Si quieren, abran, ya empezamos con las complejidades, abran el archivo secreto.py y vamos a analizarlo.